Buenas tardes. Vamos para empezar la clase relacionada con la materia psicología criminal y la psicopatología. En esta materia, como ustedes vieron, es un acercamiento a lo que las enfermedades mentales pudieran estar influyendo en el proceso penal. La psicopatología es esto, es el estudio de todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales que le hacen a una persona no tan responsable en lo que tiene que ver con las conductas delictivas. El estudio de la persona que delinque, su perfil, causa, mecanismo, entre otros, es el objetivo principal de la criminología, como ciencia que nace desde mucho tiempo atrás, cuando no existía la tecnología y los recursos que hoy en día son necesarios para el estudio de la misma. En ese tiempo se creía que los delitos eran pecados, hasta que se lograron distanciar el crimen de la religión y así poder estudiar el origen del infractor y sus actos. De esta manera, entonces, nos surge todo lo que son los estudios alrededor de por qué una persona delinque. Entonces, en una de las actividades, la primera actividad, nos preguntaban, bueno, un cuadro que pudiera definir o por lo menos ver los argumentos en favor y en contra de si un individuo nace siendo ser criminal, siendo con esa tendencia, o que se hace a través de de todos los múltiples factores que hay a nivel social, ¿no? Porque se han visto estudios con gemelos monocigotos, sobre todo, y con dicigotos, o sea, que vienen son exactamente iguales o son diferentes, de que se presentan características genéticas que se repiten en las demás generaciones. ¿Sí me están escuchando, verdad? Hola, buenas tardes. Sí, doctora, muy buenas tardes. Sí, sí se escucha. Sí, doctora, sí se escucha. Me pueden interrumpir, no hay problema. Si hay algo en lo que necesitan que profundice un poquito más, pues ustedes me avisan. Bien, entonces, ustedes vieron en el material cómo aparecían características de neuroticismo, que por ejemplo, como los trastornos que tienen que ver con la somatización, con el trastorno obsesivo compulsivo, con la depresión, que se repiten a nivel de las siguientes generaciones, así como los trastornos de personalidad. Dentro de los trastornos de personalidad está el trastorno de personalidad antisocial. Entonces es lógico nosotros pensar, bueno, aquí hay algo que nos va a influenciar a un individuo a la hora de cometer un delito. Y por otro lado, vemos que personas que se han desarrollado en las mejores condiciones, que tienen una buena genética, pero que son sometidas a diferentes factores, por ejemplo, como factores biológicos, digamos, un traumatismo craneoencefálico, la epilepsia, factores, estos serían los biológicos hereditarios que influyen en él, pero factores sociales o ambientales estarían, por ejemplo, el índice de drogadicción. Si esta persona ha consumido o tiene a su alrededor una comunidad o una escuela o en su familia personas que consumen, pues eso también le va a ser más proclive a realizar conductas delictivas. El índice de escolaridad no es igual una persona analfabeta que una persona que continúa estudios, porque esa persona va a tener ideales altos y va a querer lo mejor y sabe que si él realiza conductas, eso van a tener consecuencias en su carrera, en sus estudios. La falta de impulso al deporte, el índice de desempleo, el nivel de integración familiar en las familias disfuncionales. Si usted tiene un ambiente que es altamente hostil, que no se enaltece lo bueno, lo bello, no podrá de ninguna manera tratar de alcanzar conductas que no lo desvíen de la norma. Y en esto también uno piensa mucho, si fuera solamente social, entonces ¿por qué hay individuos que teniendo las mejores familias, la mejor educación, donde los padres se desviven por ellos, aparecen entonces conductas como los asesinos en serie?
¿verdad? Igualmente, como hay personas que teniendo esta tendencia innata pudiera a través de la sociedad y a través de la escuela y de los valores poder corregir esta conducta. Entonces, por estas razones es que nosotros tendemos más a verlo desde el enfoque o modelo biopsicosocial. Posteriormente, nosotros, eso quedó entendido, ¿verdad? O sea, no debemos tomar una postura de que solamente que el individuo se hace o solamente que el individuo que viene ya genéticamente ya no hay nada que hacer con él. No, sino que puede ser que una persona tenga la potencialidad y se haga la persona con conductas delictivas o viceversa. Todo esto porque no solamente nuestra ciencia, ¿cómo le decimos? Todas las materias o las ciencias alrededor de la criminología y la criminalística que acompañan, que ayudan, que asesoran no solamente en el sentido del diagnóstico, sino también de la prevención y el tratamiento. Posteriormente vimos diferentes términos como la psicología forense, la psicología criminal y la psiquiatría forense, se parecen mucho. La psicología criminal es la misma criminología, es la que se encarga de estudiar el perfil de las personas que delinquen, las causas, cómo llega hasta tomar la decisión y ejecutar el acto delictivo. La psicología y la psiquiatría forense también estudian igualmente este perfil y tratan de integrar todo lo biológico y lo social, que es lo mismo ambiental, a la conducta que se presentó. Pero esta ciencia emite su informe y posteriormente, posiblemente, va a ser llamado a juicio oral y tiene que dar la ampliación o explicaciones de lo que encontró en el sujeto. Ellas, para emitir un informe, tienen que conocer también de terminología jurídica. La terminología que utilizan los abogados, igualmente los funcionarios de la policía, de la guardia, pues tendrán que manejar estos conceptos porque se busca si lo que hizo el sujeto es punible o no es punible, o sea, si se le puede aplicar una pena, ¿verdad? Entonces, para que lleguemos a ese término, tendríamos que hablar de responsabilidad. Y la responsabilidad penal, por supuesto, la responsabilidad se basa en la capacidad. Es una persona capaz, tiene la capacidad de goce, de disfrute, la capacidad de realizar un acto. Entonces ahí es donde venimos con los conceptos de que sea mayor de edad y que no tenga ningún impedimento mental, por eso aparece esta materia, que le impida la libertad de sus actos, que obnubile su juicio, que lo debilite. De esta manera la persona podrá ser imputable, o sea, se le puede atribuir un hecho porque es responsable y por lo tanto una pena que castigue dicho hecho. Así llegamos entonces hasta el estudio de lo que es la psicopatología. Patología, siempre que escuchan la palabra patos, va a ser enfermedad. Entonces, enfermedad de la mente, ¿verdad? De la psicopatología, el estudio de las causas, síntomas, evolución y tratamiento de los trastornos mentales. En un sentido amplio, la psicopatología integra también conocimientos sobre la personalidad, la conducta patológica, la estructura familiar y el entorno social. Ustedes vieron cómo el esquema del informe pericial o la experticia forense, todos ellos son sinónimos, tienen el motivo de consulta, tienen los antecedentes personales, los antecedentes familiares, y ahí sí comenzamos con el examen mental. ¿Por qué? Porque si una persona, por ejemplo, tuvo problemas en el parto de la madre para tenerlo, entonces nosotros estamos pensando, tendría hipoxia cerebral, lesionaría, injuriaría de alguna manera ese cerebro, entonces ya empezamos a sumar. Si tuvo una infancia normal o tuvo trastornos en el neurodesarrollo, por ejemplo, caminó más tarde, habló más tarde, tuvo dificultades en el aprendizaje, entonces yo ya voy determinando si es una persona que viene, por ejemplo, con una discapacidad intelectual,
que es como más se le dice ahora a lo que antes era retardo mental. Aún el retardo mental se utiliza en el CIE-10, pero tendemos a utilizar la nomenclatura del DSM-5 en cuanto a discapacidad intelectual, por lo que es como peyorativo, ¿sí? El término, aunque es muy médico. Posteriormente nos vamos a los antecedentes familiares. Si en una persona aparece un cuadro depresivo o un cuadro en el que la persona está enajenada, tiene alucinaciones, tiene ideas delirantes, y encontramos que en su familia el abuelo tenía esquizofrenia o tenía un tío que sufría de trastorno bipolar, entonces nosotros vamos sumando y ya genéticamente es muy poco probable que nosotros tengamos acceso a tecnología que indague profundamente de si una persona tiene o no tiene un trastorno mental. Pero por esos datos nosotros ya podemos inferir que genéticamente se va acercando. Además que no todo trastorno mental aparece en las tomografías, o sea, en las imágenes radiológicas o en estudios genéticos. O sea, no hay nada patognomónico en cada una de las enfermedades. Podemos decir, miren, los alelos del cromosoma tal, se ha visto que los pacientes con esquizofrenia se repiten alteraciones en las cromosomas, pero algunos los presentan y otros no, o en diferentes lugares, entonces no se puede determinar exactamente cuál. Así, bueno, esos han sido todos los acercamientos para estudiar la enfermedad mental, ¿no? Una buena historia clínica, donde nos digan los antecedentes personales, los antecedentes familiares, tanto de desarrollo como de enfermedad mental, y en un principio también se trató de acercarnos a través del estudio morfológico, que era Lombroso, que se conoce también como el padre de la criminología, tratando a través de la frenología de asignarle un área del cerebro a determinadas conductas. Posteriormente vimos que eso no es así, y la psiquiatría, la psicología es tan fascinante en ese sentido, ¿no? Que es una caja negra. No podemos decir exactamente la psique se encuentra en tal lugar, pero sí ha avanzado muchísimo, porque por ejemplo, a través de sus estudios se pudo determinar también lo que es el área de Wernicke y el área de Broca, que tienen que ver con la comprensión y con la emisión del lenguaje. Él también hizo estudios, o sea, son avances que se hacen y que se han visto de que no es exactamente como son, pero que no se pueden despreciar porque hay que seguir en esa línea y seguir investigando, al igual como él hizo medidas a nivel del cráneo y él trataba de explicar que de alguna manera los que tienen características morfológicas más ¿cómo lo decimos? Que son menos aventajados, ¿verdad? Eran los que más delinquían. En esto encontró, por ejemplo, como prominencia supraciliar, pómulos prominentes también, la fascia morfa, y entonces se inclinaban a que eran los que más delinquían. Tal vez una de las explicaciones que pudiéramos ver es que a estas personas también la sociedad tiende a rechazarlas, pero eso también se descartó porque los jueces tendían a aplicar la condena en ese sentido, pues sobre todo por allá en el siglo XVIII. Había jueces que decían, bueno, he escuchado a los testigos con los cargos y descargos y vista su cara y su cráneo, procedo a condenarle a. Y como nosotros sabemos, muchas veces las personas que cometen delitos son muy agraciados, porque a través de su belleza y su encanto para hablar con las personas y para acercárselas, es que pueden cometer los delitos, sobre todo de este tipo de engaños, de la pirámide, delitos económicos, delitos políticos. Entonces, no necesariamente la morfología determina que una persona sea criminal o no, al igual como las características económicas. La pobreza no es sinónimo de delincuencia. En cada uno de los barrios y de los sitios pobres vemos gente que se labra un futuro con buenos valores y principios y que logran escalar
alcanzan posiciones a punta de esfuerzo, como dirían nuestros abuelos. Pero es un hándicap, es correr contracorriente en una comunidad o en unos medios en los que no le aportan toda la riqueza, ¿no? Posteriormente veíamos la unidad 2, con lo que tiene que ver también con otras explicaciones a la aparición de las conductas delictivas. Por acá, ¿alguna pregunta, porfa? Algo con lo que podamos interactuar. Doctora, buenos días. Buenos días. Una preguntita. Disculpe, en su experiencia que usted tiene, ¿ha habido algún caso en donde una persona con la finalidad de evadir la responsabilidad se haya aprovechándose de un trastorno mental temporal, haya pasado las pruebas para considerarse prácticamente, que palabras criollas, decirse declara loco ya, prácticamente con la finalidad de evadir la responsabilidad, haya superado esas etapas y haya salido prácticamente como una persona, podemos decir, sin culpa ya, por el mismo hecho de que se la ha considerado como una persona con trastornos mentales? Miren, que las personas lo intenten, sí, lo intentan mucho. La cuestión es, con una evaluación, se supone que el psiquiatra o el psicólogo está en la capacidad de poderle decir al presentar el informe, la persona le dice al juez en el informe, mire, esta persona sufre un trastorno facticio, por ejemplo, se creó una enfermedad para poder ser inimputable, o está simulando una enfermedad, no tiene la enfermedad, pero simula todos los síntomas. Por ejemplo, si tiene un familiar con enfermedad mental, él lo ha visto como alucina, él lo ha visto cuando tiene la crisis y él pudiera simular esos síntomas, decir, escucho una voz que me dice que haga tal cosa, y simular la alucinación para hacerse pasar por psicótico. Pero eso también le acarrea a él mayor pena, ¿no? Porque las leyes por lo menos establecen que no es imputable, no es responsable aquel que se encuentra loco o demente o se haya en estado que esté dormido, como en el caso de los sonámbulos. Bueno, entonces ellos pueden aprovechar estas circunstancias para hacerse pasar por un trastorno mental para ser inimputable. ¿Qué haría el juez allí? Le dice no es responsable y por lo tanto va a un medio, por ejemplo, un psiquiátrico a cumplir el tiempo que se prevea o queda exonerado de la pena. Pero teniendo una buena evaluación no tiene por qué suceder. Muchas gracias, doctora, por esa aportación. Sigamos entonces a la orden. Es bonito así cuando nosotros compartimos porque se hace menos monótona la clase, ¿no? Bien. Doctora. Sí, señor. Doctorita, buenos días. Perdón que le interrumpa. Siga siendo más compañero, siga nomás. ¿Cómo? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, compañero. Buenos días, doctorita. Buenos días. Referente, disculpe que le interrumpe, No. Con toda confianza. Una consultita referente al tema que expuso el compañero en la consulta. Digamos para una persona que tenga un trastorno y quiera evadir, digamos, comete un delito, algún acto, y quiere evadir la responsabilidad, es necesario que esa persona tenga un informe médico de un psiquiatra porque dice que él tiene un trastorno mental, debería de tener un informe de un psiquiatra con anterioridad de años de que él es una persona así. O tiene la misma validez, digamos, si la persona el día de hoy, digamos, comete un acto así y se declara loco. Entonces, ¿tiene la misma validez o verifican si ha tenido? No tiene la misma validez. Yo creo, compañero, mire, si hay alguien que tiene por allí, revisar si tiene alguno el micrófono abierto, porque escuchamos un ruido al fondo. Mire, supongamos de que estamos hablando de una epilepsia o
un trastorno bipolar o en una esquizofrenia, que son trastornos mentales crónicos. Crónicos nos referimos a mucho tiempo. Agudo es cuando de aparición temprana, en este mismo año, en los últimos 3 meses. Entonces, si nosotros tenemos un trastorno bipolar, por un ejemplo, podemos trabajar mejor. El bipolar es el que me alterna en fases de depresión, por eso se llama bi-2 polos, fases de depresión y fases de manía. En la manía hay mucha exaltación del estado de ánimo, la persona está muy alegre, la persona incluso se pone hipersexual, puede tener sexo con una u otras parejas, a pesar de ser casada, por ejemplo. Esta persona tiene ideas de grandiosidad, megalomanía, y entonces dice que tiene muchos bienes, que tiene mucho dinero, y empieza a comprar y a vender, y entonces ahí es donde se meten problemas legales, pero todo dentro de un estado mental enajenado. Entonces, esta persona pudiera haberse metido en una estafa, y aparece con un informe médico de hace 5 años que él está en una fase depresiva y ahora está siendo procesado, y entonces al llevar el caso al juez, el juez va a pedir cómo se encuentra para este momento, y ese informe tiene validez como antecedentes personales, pero no como para lo que está sucediendo ahorita, porque ahorita él pudo hacerlo dentro de una fase maníaca como pudo haberlo hecho dentro de la normalidad. Es decir, el tener una enfermedad mental no es excusa de que una persona pudiera delinquir. Y un delito no es excusa de que una persona pudiera tener una enfermedad mental. Lo que hay que determinar es que si para el momento de cometerlo estaba en su fase aguda, estaba en la fase donde la persona no tenía razonamiento de lo que estaba haciendo, por eso le pide la capacidad de juicio. Juicio sería saber si es bueno o malo algún acto, raciocinio, las consecuencias de eso que estoy haciendo, y que no esté impedido, porque si para el momento tenía alucinaciones o tenía cualquier otro fenómeno psíquico que le impidiera tomar una decisión adecuadamente, por ejemplo, una voz que le dice que se mate, una voz que le dice mate al otro, ahí está impidiendo su sano juicio. Si no tenía nada de eso, a pesar de tener un trastorno mental, para el momento de cometido el hecho, pues pudiera ser imputable. La enfermedad mental, en todo caso, actuaría de atenuante. Ahora, si lo cometió durante una crisis, pues ya no es igual una persona que lo haga con sus 5 sentidos a que una persona que está impedida con todos estos fenómenos y todo, siendo intervenido psíquicamente por toda esta actividad mental, ¿no? ¿Sí? Creo que contesta la pregunta. Sí, muchas gracias, doctorita. Mire, recuerden, haciendo un paréntesis, tengo 48 participantes, 36 me han presentado la asignación 1, la asignación 2. Ya hoy comienza la asignación 3, ¿no? Que tiene que ver con los trastornos de personalidad. Es un ensayo. Entonces, si hay de 48 y 36 que lo han presentado, le pueden decir a los compañeros que por favor se pongan al día, los que faltan. Tal vez ellos piensen bueno, que ya perdieron la actividad 1 y 2. No, yo voy a esperar hasta el final, hasta que terminemos la última actividad, y me la mandan, que no hay problema, yo las corrijo. Vamos entonces para la unidad 2. En la unidad 2 contemplamos como los inicios de estas conductas delictivas, también desde el punto de vista filogenético y ontogenético. Filogenético es la evolución de la persona, de acuerdo a lo que hablaba también un poco Charles Darwin, desde la célula más pequeña hasta llegar al Homo sapiens, al ser humano. Y ontogenético se refiere a nuestra propia evolución, desde que nacemos, el recién nacido, a medida que vamos creciendo, en el preescolar, en la escolaridad, la adolescencia y el estado adulto. Entonces empezaron a hacer diversos estudios para ver si esta cosa de la moralidad y de las normas y de nosotros comportarnos en sociedad para no delinquir,
¿Era solamente del ser humano o también venía de otras especies? Entonces, la evolución de los seres vivos desde la primitiva forma de vida hasta la especie en cuestión sería lo que es filogenética. Entonces, estudiando a los otros seres vivos, vimos que los estudios apuntaban a que la moralidad se basa en dos pilares, que serían la reciprocidad y la empatía. La reciprocidad, de allí deriva la justicia. Es decir, si hay un buen comportamiento, habrán premios en la vida, habrá una vida sana y usted podrá llegar a fin término. Si usted se comporta mal y usted transgrede las leyes que le dicen el buen proceder, pues entonces por supuesto tendrá un castigo. Y la empatía, de la cual deriva la compasión, eso tiene que ver con cómo yo me coloco en el lugar del otro. Si estamos hablando de personas que delinquen, el criminal, no es capaz de colocarse en el lugar al que le estoy robando, de colocarse en el lugar al que está asesinando. Y se vio también en otros animales como los perros, los delfines, las ratas, la empatía, la equidad y la compasión al cuidar a los otros. Esto estaría en la base de la moralidad y tales sentimientos se encuentran en los animales no humanos, según las investigaciones. Se vio, por ejemplo, que otros perros ayudan a otros, que los delfines han salvado gente que se esté ahogando. Se hicieron estudios sobre todo con los monos, con los chimpancés, y se veía que a pesar de que podía representarles alimentos, se negaban a colocarle cargas eléctricas a otros compañeros. Se veían conductas, por ejemplo, como la venganza. Si algún animal le quitaba su alimento, en otra oportunidad venía y lo castigaba de alguna manera, o lo golpeaba, o se iba a retirarle también a él la comida, pero no por un premio o por un castigo, simplemente por un instinto. Entonces, eso de alguna manera, pues también nos diferencia de los animales, en el sentido, ellos tienen estos sentimientos igual que nosotros, pero ellos no hacen juicios morales. Para el juicio moral tendríamos que tener el razonamiento y todo lo que son las normas de sociedad. Ahora nos vamos con el paradigma de la teoría del control social. En esta, Travis Hirschi, teórico social, él partía de la premisa que cualquier persona ha tenido la tentación en alguna ocasión de hacer algo malo, pero la mayoría de la gente, ante la posibilidad de ver expuesta su conducta a la luz pública, se inhibe a esa tentación. Los teóricos han visto que no solamente se trata la conducta no delictiva o no criminal, no solamente se trata de los valores que nos siembran en la casa, en la escuela, en la sociedad, sino que también depende del control social. O sea, hay gente que requiere que haya una pena y que haya que se le pueda detener y que tenga ese freno a la hora de realizar estas conductas no convencionales. Y las 4 dimensiones que proponía este teórico del control social eran el apego, porque si una persona tiene vínculos con su familia, pues eso lo frena un poco para cometer los delitos, un poco, porque él va a saber que va a perder el reconocimiento de su familia, a menos que en la familia, pues, parte de los valores sea el delinquir, ¿no? El compromiso, porque si tiene un trabajo, a diferencia del desempleado, si tiene una relación social en su comunidad, pues esto también lo va a frenar para cometer delitos. La implicación en actividades deportivas, actividades que tengan que sublimen el espíritu, esas implicaciones pues van a evitar el ocio, que es la madre o el padre de todas las conductas delictivas, ¿no? De todo lo malo. Y, por supuesto, las creencias, que son los valores que le sembraron en su hogar y en su escolaridad, y donde él se desempeñó, ¿no? Correcto.
A la siguiente página. También vimos dentro de las clases los nuevos retos de la neurocriminología. Esta persigue aplicar la metodología y las técnicas de estudio de las neurociencias para comprender, predecir, tratar e incluso prevenir la violencia y la criminalidad. Como prevención es importante porque si una persona tiene dificultades en el control de los impulsos, nosotros pudiéramos colocar tratamientos y entrenamientos a través de la psicoterapia cognitivo-conductual para que la persona aprenda a frenarse. Y por supuesto la delincuencia disminuye. Todos estos estudios que hemos visto, que si la escolaridad, bueno, entonces los gobiernos crearán programas para evitar el analfabetismo y la deserción escolar. Pero también nos van a determinar para el diagnóstico la presencia de patologías como la epilepsia, retardo mental, algún tumor cerebral o la presencia de infecciones como la infección por el cerdo que produce la neurocisticercosis, la meningitis que pudieran dejar secuelas como el retardo mental o la discapacidad intelectual, y que explicarían de alguna manera que dentro de lo que venimos hablando de la compasión, la empatía y la reciprocidad, estas personas pues no pueden tener la misma acción de la justicia sobre ellas que una persona normal. Entonces nosotros también tenemos que ser compasivos y comprender de que ellos no pueden razonar de igual manera y que por lo tanto pudieran beneficiarse de otras medidas que pues retribuyan, que tengan su castigo por lo que están haciendo, pero que también le ayuden a superarlo y a no volverlo a repetir. Dentro de todo lo que es la psicopatología, pues aparecen los nuevos delitos como la ciberdelincuencia, la criminología, la psicología criminal, que estudia el perfil, pues entonces determina sus características como personas muy dedicadas a la parte informática, que son los hackers, los que colocan los phishing, que a veces actúan por venganza, a veces actúan por frustraciones, porque quieren llamar la atención, por tener el control, por vanagloriarse con sus amigos, si puede violar o violentar tal sistema, hasta los que presentan parafilias como la pederastia, la pedofilia, que finalmente se convierte en pederastia y están todo lo que son las redes de la pornografía y de la pornografía infantil, ¿no? Es la vulneración de derechos a la intimidad para luego coartar a un tercero a través de las amenazas. El timo, la estafa, el poderle entrar a los teléfonos celulares y poderle decir, mire, estoy vendiendo dólares. La intimidación y por supuesto todos los delitos que vemos con los niños, como se le acercan, los convencen, ahí vamos otra vez a la manipulación, al convencimiento, que se desnuden, que aparezcan ante cámaras mostrando sus partes íntimas para luego entonces amenazarlos y hacer la cadena. Y pues todos conocemos cómo se vende este tipo de pornografía. Las perspectivas sistémicas integradoras, pues entonces nos dicen, a través de los test psicológicos, la criminología se va, y la psicología criminal va a apoyarse en todas las ciencias, tanto en las neuroimágenes, la medicina, como los test psicológicos, que a diferencia de la criminalística, que es la que estudia con todas sus técnicas el sitio del suceso, que es la que va a estudiar el ADN, va a estudiar la química de las sustancias que consiguen, de los tejidos, ¿sí? La criminología se refiere, o psicología criminal se refiere a lo que es el perfil del sujeto, todas sus causas, y la prevención que pudiéramos hacer sobre su actividad, y la criminalística es la técnica que estudia todo lo que hay en el sitio del suceso, por decirlo de alguna manera. Y en la unidad 3, los factores de personalidad. Así como vemos los trastornos mentales, que son más de tipo que pudieran haber un componente orgánico a nivel anatómico cerebral, entonces también tenemos los que no alienan a la persona, no la separan de la realidad, pero que sin embargo se constituyen en un trastorno como es la personalidad.
La personalidad proviene del término persona, denominación que se utiliza en el latín clásico para la máscara que portaban los actores de teatro en la antigüedad. Sin embargo, ya en ese entonces se habla en un sentido amplio y figurado de personas para referirse a los roles, es decir, como quién o representando a quién actúa un determinado actor teatral tras su máscara.